Don José. Oiga, estimado televidente y radioescucha, preste la atención a ese programa que le habla Fernando del 3 de noviembre. Le cuento una pequeña anécdota para entretenerlo un rato. Cuando yo era joven, yo leía cualquier cosa, llegaba a mis manos y yo era un lector ávido. Llegó a mis manos un libro de Vargas Vila, se llama Los Césares de la Decadencia. ¿Qué clase de análisis tenía él de Amador Guerrero? Doctor Agüitas le llamaba. Le decía el boticario. El doctor Agüitas. Sí. Pero en su irreverencia, él hacía todas esas cosas, ¿no? No una lectura basada en... Bueno, es como el de Eduardo Lemaitre, que nos Sí. tratan como si fuéramos un... Sí, Lemaitre dice que nosotros somos la cabeza del gallo. O sea, Colombia es un gallo decapitado porque la cabeza era Panamá. Era Panamá. Según ellos, pues. Bueno. Oiga, Fernando, las cifras que nos dieron ayer: 129.751 casos positivos para 551 en el día de ayer, con unas pruebas de 3.000, se le dijo ahora mismo aquí, 3.655, una tasa de letalidad de 2,03. Recuerde que la letalidad es la suma de todas las personas fallecidas, en este caso 2.638, entre los casos positivos, que son 129.751. Ese cociente que está ahí es la tasa de letalidad. La tasa de mortalidad es los fallecidos entre la población afectada. Como es toda, el denominador de la tasa de mortalidad es fijo, porque es toda la población que está afectada y usted lo divide entre la mortalidad, y esa es la mortalidad. O sea, la diferencia entre una y la otra. Ahí está la tabla. Mire, vi por ahí en un medio de comunicación, no recuerdo cuál, porque lo vi tan rápido esta mañana, no tuve tiempo de mirarlo, que había unos casos que indicaban un alza. Bien, usted tiene que mirar las curvas siempre en su tendencia. Una vez que usted tenga la tendencia en la mente, usted puede fragmentar entonces la curva para ver la dinámica del virus en el comportamiento de estos últimos meses. Así que se mira esto. Ninguna medición de 2, 3, 4 días puede cambiar drásticamente una curva que tiene más de 100 y tantos de datos tomados, y es lo que estamos haciendo el análisis. Todas las curvas que le vamos a presentar nosotros hoy las hemos puesto en polinómica de sexto grado. La polinómica está en sexto grado. Fíjense la curva, lo que nos está indicando a nosotros ahora, que en materia de casos en general, miren la curva al final, tiene una pequeña tendencia hacia abajo. Tenemos más pruebas y tenemos menos casos. Contrario a lo que dice el señor Trump, de que dice, ¿sabes por qué tenemos tantos positivos? Porque tenemos muchas pruebas. Eso no es cierto. Si no hubiera casos, usted puede hacer 1 millón de pruebas y va a salir los casos que son. La que no es cierto lo que dice el presidente de Estados Unidos, de que entre más casos hay, más pruebas salen. No, si no hay casos no sale. Lo que da la ventaja de tener las pruebas, como lo estamos haciendo nosotros y lo está haciendo ellos, dar unas ideas de los niveles de contagio que están saliendo en los focos. Entonces tenemos un mejor mapeo del virus. ¿Eso cuesta plata? Claro, pero también salva muchas vidas. Ahí está. Se puede decir que en ese sentido los casos positivos de nosotros están a la baja. Ahí está. Tranquilamente la curva, hermosa curva que ahí está en polinómica de sexto grado. Observe que el R cuadrado de esta curva polinómica es de 0.8 y la curva lineal el R cuadrado es de 0.13 y el del exponencial de 0.25. Es decir, la expresión polinómica expresa con mayor precisión estadística de que ese es el comportamiento. La otra curva, que esta quiero que la miren con mucho cuidado. Observe, mire lo que está pasando en Estados Unidos, aquí al lado de nosotros. Además, un país por nos une muchas cosas positivas y negativas, pero un aliado nuestro, amigo. Nosotros queremos que le vaya bien a los Estados Unidos. Fíjense lo que está pasando en nuestra curva. En la curva nuestra, creo que fue por aquí que vi el análisis de los casos en cama, nuestra curva está indicando que en el caso de hospitalizaciones en cama se ha estabilizado. Con una pequeña tendencia a estabilizarse y a la baja. Y en el caso de unidades intensivas hemos subido ligeramente, pero con poco valor estadístico. En otras palabras, nuestra campaña de contención del virus, en términos de lo que se llama la campaña de mitigación, que el señor
dijo que los Estados Unidos se había entregado, que no podían controlar el virus. Bueno, nosotros lo estamos controlando. ¿Con qué? Con mitigación. Y esa mitigación incluye uso de la mascarilla adecuadamente. Ahora le explico por qué están equivocados nuestros amigos y hermanos de Cunayala. 2, uso del distanciamiento adecuado. 3, lavarse las manos continuamente. Y 4, nosotros no salir si no debemos. Ahora que están levantadas las restricciones a nivel de su conciencia. Hasta hoy, en este momento, nosotros tenemos disponibilidad en nuestro sistema sanitario, no ha sido superado por la pandemia, de manera que nuestro esfuerzo allí lleva un ganchito en positivo. Mire esta otra, que es la importancia de esta curva. Esta es la curva que nos indica a nosotros el comportamiento de las defunciones en el periodo. Y observe la curva ahora de sexto grado, está indicando una tendencia a la baja. Nos está indicando a nosotros que el manejo que nuestros médicos le están dando en la parte de los intensivos y en la parte de las camas y en la parte de las atenciones en hospitales ha mejorado sustancialmente. Mira que el pico de julio, observe la curva hacia abajo. Nosotros podemos decir, eso no lo pueden mostrar muchos países en el mundo en este momento. Entonces no podemos decirlo con satisfacción, pero no con sentido de éxito total, porque el virus está aquí y se va a quedar aquí. No habrá vacuna probablemente, sino hasta el segundo semestre del próximo año. Y la última curva, que es el comportamiento diario de los positivos. Ahí está, se da cuenta que hemos estabilizado la curva, a pesar de que usted ve esos alzas y bajas drásticas, la curva está estabilizada de acuerdo a su tendencia, y el R cuadrado de esa curva es de 0.87. Yo puedo decir con bastante grado de confiabilidad que esa será la tendencia de cumplirse las mismas condiciones que teníamos de las muestras que se han tomado históricamente. Sí. Cuando usted segrega, ve la dinámica. Cuando usted mira la curva, ve la tendencia. Y eso nos mide a nosotros si vamos por el camino correcto o no. Le puedo decir con certeza estadística que vamos en el camino correcto. Tenemos hoy, martes 27, estas estadísticas que son alentadoras para todos, para todos. No dejemos que el comentario de los que no saben estén diciendo cosas. Oiga, José, antes, ¿sabes quién es la doctora Leila Hussein? Bueno, esta es una muchacha nacida en Somalia, negra, quien ayer fue electa rectora de la Universidad de St. Andrews en Escocia, una universidad fundada en 1410. Y esta fisioterapeuta, pues doctora en medicina, electa ayer su rectora. La primera mujer negra rectora de una universidad en todo el Reino Unido. La comunico con una propuesta que hay para dirigir la Organización Mundial de Comercio. De Comercio. Que también es una africana. Bien, algunas cosas importantes. Quiero hablarles sobre esto porque quiero hablar de lo que está pasando en Cunayala. Y le voy a hablar con mucha claridad a nuestros hermanos y amigos indígenas de esa región. Cunayala es una región golpeada. Hay una población de 45.000 personas. Hay más de 1.000 casos por allá. Entonces es una comunidad golpeada, no solamente por esto, sino golpeada por otra pandemia, que es la pandemia del SIDA. Sí. Y otra pandemia más, que es la pandemia de la droga. Entonces ahí se asocian muchas cosas para ser vulnerable a la población indígena de esa región al COVID. Entonces, que una asamblea o autoridades culturales decidan que no se va a usar la mascarilla, que es la protección más importante. Ustedes saben, amigos televidentes, que si el uso de la mascarilla se hiciera obligatorio en los Estados Unidos, se podrían salvar de aquí al 1 de febrero más de 140.000 personas para que no mueran. Esa es la diferencia. Cuando usted dice que eso no es y que hay que dejar que la gente se infecte, usted está diciendo una torpeza. No importa que lo diga el presidente de los Estados Unidos. Y en este momento, primero, como decía Fernando, esta es una república unitaria. Esto no es federal, no es que ellos tienen... Y esto lo que va a provocar es que ningún empleado va a poder ir allá, van a tener que cerrar las instituciones. ¿Y qué es lo que va a dejar eso? ¿Va a dejar eso libre a quién? A las fuerzas de crimen organizados internacionales y locales. Y yo hago un llamado a la comunidad indígena y hago un llamado al gobierno. Nosotros no podemos permitir que esta cosa pase.
Porque ya hay COVID ahí, pero ahí no solamente hay COVID. Las autoridades de salud le pueden decir a usted con precisión los grandes problemas. Y cuando usted tiene estas comorbilidades en los pacientes, el efecto del COVID es desastroso. Y no teniendo vacunas y no teniendo cura, entonces esto constituye un atentado contra la vida de los propios indígenas. Y entonces la Constitución es clara. El bien importante más tutelado es el derecho a la vida. Entonces tenemos que tutelarlo, porque si no lo que estamos promoviendo es la fragmentación. Y que habrá que ver cuáles son los intereses realmente de esto. Esto no va en función de los intereses de los indígenas, ni de las madres, ni de los niños, ni de los ancianos, ni de la juventud indígena. Esto no es cierto. Lo correcto, lo sensato, es que se entienda perfectamente bien que la mascarilla es el primer elemento de amortiguación frente a un virus que intenta apoderarse de ustedes. Y que bajo condiciones de pobreza, de enfermedades, de diabetes, de droga, de SIDA, usted está condenado a morirse. Más que lo que debe hacer el gobierno es el que no use la mascarilla, que no le dé el bono digital, ni le dé vale, ni de bolsa. Y pare todo eso. No, pero yo creo que nosotros tenemos que enseñar que la autoridad es la autoridad. Yo no creo peligroso lo que está ocurriendo, no porque se trate de los indígenas, no. Es que hay que salvarlos. Esa es la realidad. El bien Se lo dejo de ese tamaño. Bien. Esta semana, Fernando, 31 de octubre, culmina la Asamblea Nacional de Panamá. Se llama así, Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional culmina en medio de una serie de conflictos y de señales equivocadas y señales en sentido contrario. Cuando usted lanza una fuerza con una resultante hacia el norte y lanza otra fuerza con una resultante hacia el sur con el mismo nivel de fuerza, el R de el resultado de esa fuerza es cero. Es cero. Entonces, cuando damos señales equivocadas, confundimos al inversionista, confundimos al panameño, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que la Asamblea debe aprovechar ahora su receso para meditar qué es lo que debe hacer en este proceso. El año que parte, señores diputados, a partir de que ustedes entran en receso hasta el 1 de enero, 2 de enero, el que viene el 21-21 es un año bien complicado y difícil, porque los efectos de la pandemia, los efectos electorales, los efectos de la recesión global, los efectos de todas estas incertidumbres se van a hacer sentir con fuerza y es posible un rebrote. Entonces, quiero decirle que ojalá los partidos aprovechen para darle seminarios a sus diputados. Nosotros tenemos que pensar como nación. El hecho de que todo el mundo tiene el derecho a emitirse, pues sí, pero usted tiene el derecho de tener su opinión, pero usted cuando es elegido diputado, no es elegido diputado del circuito 6-1, usted es un diputado nacional. Usted tiene que mirar con luces largas. Y si usted no mira con luces largas, entonces no sea diputado, hombre. Aquí vienen decisiones muy complejas que requieren mucha serenidad, mucha objetividad. Y entonces lo estamos planteándolo en sentido contrario. Entonces viene ahora el argumento central que quiero usar hoy. Mucha gente con sentido de derecha o con sentido de pensamiento retrógrado, como usted lo quiera llamar, confunde el pensamiento de izquierda radical que coincide con el de derecha de extremas, que se juntan al final, para decir que todo lo que se hace en función de los pobres es populismo. Pero usted nunca lo ve a ellos, a estos de los sectores que se oponen a las dádivas o a las asistencias a los pobres, cuestionar los incentivos que en forma multimillonaria se le da a las empresas privadas. Porque ahí hay todo esto, el que no paga impuestos, el que reduce los impuestos, toda esa exoneración de impuestos, eso son subsidios que la clase media tiene que cargar sobre sus hombros porque los ricos no lo pagan. Y ese es el debate en los Estados Unidos. ¿Cuál es la propuesta del señor Biden?
Todo el que gana menos de 400.000 al año no tendrá impuestos, pero todo el que gana por encima de 400.000 tendrá otro impuesto. Esa es la verdad, así que tiene que funcionar esto. Entonces, una cosa es el populismo. ¿Cuál es el populismo en su verdadera dimensión? El populismo es cuando usted intenta, vía el consumo, ¿así? Darle, ¿cómo se llama? Prebendas, darle subsidios a la gente pobre porque son pobres. No, eso es lo más criminal que hay, porque eso lo que tiene la intención es dejar a usted pobre toda la vida. Lo que yo necesito hacer, un periodo de transición que ya lleva cuántos años, pero desarrollar suficientes políticas para hacer a la familia campesina, indígena, del campo, de la ciudad, del área suburbana, independiente económicamente, para que pague sus deudas y contribuya y sea un ciudadano libre. Porque la dependencia del subsidio hace que la gente y los políticos lo mire a usted solamente útil para el voto y después se olvida de usted. Entonces hay quienes condenan el populismo, pero se olvidan de los subsidios a las clases multimillonarias, que es el gran debate que hay en el mundo, que es lo que ha puesto este virus. Entonces hay quien quiere ir a los extremos. Yo soy partidario de un reenfoque a la economía familiar, no solamente a la fortaleza de la economía social, a la familia, porque hay mucha gente que se dice pro familia y que son pro vida, pero son de aquí para afuera, porque su vida personal es un desastre, porque no le interesa a la familia como tal, porque no le interesa a los hijos como tal, o porque simplemente le importa un bledo con los pobres. Usted los ve a ellos discutiendo sobre la pobreza, sobre los problemas de los trabajadores, sobre la educación. No. Ellos están en el bochinche diario. Allí ellos quieren atraparnos a todos. Porque allí ellos tienen medios, tienen televisión, gastan plata, lo financian para mantenernos brutos. Entonces tenemos que elevar. La experiencia en América Latina nos va a enseñar a nosotros que los dirigentes políticos que no educan a su gente, la gente lo va a arrastrar hacia soluciones que pueden ser suicidas. Esos son momentos difíciles, complejos, pero son momentos de gran oportunidad. Y para poder lograrla tenemos que entender lo que está ocurriendo, cosas que no le hacen a ustedes todos los días. Nosotros hacemos un esfuerzo todos los días aquí de presentarle el mundo internacional. ¿Por qué es importante para usted aquí en Panamá el mundo internacional? Porque nuestra economía depende de eso. Porque nuestro canal está comunicado con 140 de los puertos más importantes del mundo. Porque si en alguien la política exterior es importante, en algún país, ese país se llama Panamá. Porque nosotros somos la comunicación entre dos grandes masas de agua que definen el poder global. Y porque las economías globales necesitan de nosotros y nosotros de ellas. Pero para poder hacer el mejor provecho, tenemos que educar a nuestra gente. ¿De qué nos sirve a nosotros un indígena no preparado, o un campesino no preparado, o una juventud amortiguada por tanta complejidad de torpeza que le metemos en la cabeza? Son los partidos políticos los que tienen que educar a su gente. Entonces tenemos que hacer una revolución de elevar el nivel de cultura de la sociedad. José Martí decía, ser cultos para ser libres.